¿Tiene pruebas documentales el comisionista y núcleo de la trama, Víctor de Aldama, de todo lo que ha declarado ante el juez? ¿Las pruebas las tiene él mismo o quién más las tiene? Aldama señaló directamente a Pedro Sánchez, a Ábalos, a Begoña Gómez, al ministro Torres, a Teresa Rivera y al secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán. ¿Se guarda todavía algunas en la manga? ¿Cuál es el siguiente paso judicial y las responsabilidades políticas? Te cuento en los próximos minutos de la intrahistoria de estas preguntas trascendentes. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Víctor de Aldama, el conseguidor, el enlace con el gobierno de la presunta organización criminal. Así lo definió, así lo dijo la Audiencia Nacional. Los dos jueces de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Núcleo de la trama que ha decidido tirar de la manta, contar ante un juez todo lo que desde su punto de vista sucedió con la gestión de las comisiones, con el dinero durante la pandemia, los encuentros con el presidente del gobierno, los encuentros con la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, el dinero entregado a dirigentes del Partido Socialista y lo ocurrido la noche de Delcy, la noche en la que llegó a España la vicepresidenta de Venezuela, la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Pero antes de nada, la pregunta clave en este momento es saber si todo eso, si todo lo sostenido en esa declaración judicial está además sustentado en pruebas documentales. La respuesta, según nos aseguraban fuentes de la investigación, es que gran parte de todas esas pruebas y de todo lo declarado por Aldama las tiene la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y que veremos, negro sobre blanco, muchas de las revelaciones de Aldama en el próximo informe de la UCO, actuando como policía judicial y entregándole al juez de la Audiencia Nacional todo ese documento. Víctor de Aldama tiró de la manta. Algunos aseguran que ha comenzado a hacerlo y que pueden incluso quedar revelaciones por salir, pero el escenario más temido en Moncloa se ha cumplido. El núcleo de la trama señalaba directamente a Pedro Sánchez mientras el presidente del gobierno venía asegurando que ni siquiera conocía para nada al señor Aldama. Y lo ha hecho en tres frentes que discurrió la declaración de Víctor de Aldama: la relación con Pedro Sánchez, los pagos en dinero procedentes de comisiones a dirigentes y ministros actuales, ministros del gobierno socialista, y lo que ocurrió la noche en la que Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela, llegó a España y los planes que tenía previstos. En el primer frente, con Sánchez y aquella foto juntos, la foto, por cierto, a la que restó importancia el presidente del gobierno en aquella conversación fuera de micrófono que mantuvimos en el avión durante el viaje oficial a India. En aquella conversación con los periodistas que le acompañábamos, dijo Sánchez que cualquiera se puede hacer una foto. Uno no elige con quién se hace una foto. Pero Aldama le ha dicho al juez que esa foto y ese encuentro no fue en absoluto casual. De hecho, Aldama sostiene que le invitó personalmente el propio Sánchez y que lo hizo también el ministro Ábalos. Gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado. Fue Sánchez el que quiso verme, dijo Aldama, y agradecer los servicios prestados. Además fue invitado por el propio Sánchez al acto electoral en el Teatro La Latina, por eso, porque estaba agradecido, después de su labor en México, a cuenta de unas licitaciones ferroviarias, unos contratos con varias empresas españolas interesadas. Fue también gracias a Pedro Sánchez, decía Aldama, por lo que Koldo acabó siendo asesor de Ábalos. Además, Aldama se reunió al menos una vez con Begoña Gómez, con la esposa del presidente del gobierno. Fue en el marco de los encuentros con la entonces ministra Teresa Rivera y para hablar sobre la España vaciada.
Segundo frente de esa declaración explosiva de Víctor de Aldama: las comisiones, los pagos de dinero, vacaciones, pago de pisos, un sinfín de pagos a cambio de favores y en lo peor de la pandemia. 400.000 euros en un sobre y en metálico para el ministro José Luis Ábalos, de los cuales 250.000 fueron por los contratos de las mascarillas. El chocolate del loro que le diría luego Ábalos a Carlos Alsina en su última entrevista en Onda Cero. Y el resto para gastos y otros favores. A Koldo 200.000 euros en dinero, también en sobres y en metálico. 15.000 euros de comisión para Santos Cerdán, para el actual secretario de organización del PSOE. Se le entregó en un sobre cerrado y en un bar frente a la sede socialista de Ferraz. Ese dinero fue entregado por Koldo García a Santos Cerdán, según la declaración de Aldama. El resto de mordidas también en mano, en distintos lugares, en su despacho, en bares, en el ministerio, incluso en la República Dominicana, a través del hermano de Koldo García. Y también otros pagos, como el piso de Koldo en la Cava Baja, en Madrid, propiedad de Ábalos y donde vivía Koldo, que quiso que se lo comprara la trama. Sin embargo, a esto se negó Aldama. Yo no soy el Banco de España, declaraba Aldama ante el juez, y ya os estáis pasando. También un pago de 25.000 euros al jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero por aplazar una deuda con Hacienda, y al ministro Ángel Víctor Torres, que también pidió 50.000 euros, pero que no se llegaron finalmente a entregar. Y el tercer frente, el viaje, la noche de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Madrid, el 20 de enero del año 2020. La novedad aportada por Aldama en este asunto es que cuenta cómo Delcy Rodríguez sí que avisó con antelación al gobierno que no podía venir, que tenía prohibida su entrada en España, pero que a pesar de ello el gobierno y en concreto el ministro Ábalos le dijo que no importaba, que no suspendiera el viaje. Se preparó todo, se preparó la llegada de Delcy Rodríguez un mes antes. Uno de los objetivos era la reconciliación con Venezuela, decía Aldama. Explicaba el empresario que era la reconciliación con Venezuela después de la postura española con Juan Guaidó. No fue un viaje por sorpresa, desvelaba Aldama. Se preparó una casa, un chalet en El Viso, en Madrid. Se adoptaron todas las medidas de seguridad y se planificó una cena en esa casa en la que iban a asistir el presidente del gobierno, acompañando a Delcy Rodríguez, Pedro Sánchez, los ministros María Jesús Montero, Salvador Illa, Marlaska y el propio Ábalos. Ábalos le dijo a Aldama que disponía de un documento, de un papel, un escrito en el que le avalaba a él como representante del ministerio. Aquella noche en el aeropuerto de Barajas, la noche de Delcy, subieron al avión de la vicepresidenta Ábalos y el propio Aldama. Y abajo estaba la Policía Nacional esperando supuestamente para detener, porque no podía entrar en España. Pero Marlaska ordenó, según Aldama, un dispositivo de seguridad para proteger a la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Y esta es la fotografía sonora de esa declaración, las palabras de Víctor de Aldama ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Quitando las mascarillas, se le habrá dado al señor Ábalos unos 400 y pico mil euros más y al señor Koldo unos 200 y pico mil euros más. ¿Eso en todos los conceptos o solo en el metálico? En todos los conceptos. Es decir, o sea, ahí incluiríamos... No, perdón. En el metálico. El metálico. Quitando, no estoy contando la casa que se le pagaba a Jessica, sí, ni estoy contando, pues, por ejemplo, algo personal que me pidió Koldo, como es pues el tratamiento para que su mujer se quedara embarazada. Ajá. O contando una moto que se le regaló al señor Koldo, un vehículo que se le regaló a la esposa del señor Koldo. También se tenía una relación, digamos, algo más personal con el entonces presidente, que era Víctor Ángel Torres. ¿En relación personal de quién? Mía, en este caso mía. Me lo presentó Koldo en su momento y, digamos, teníamos una relación más personal. Esta casa es una casa que es propiedad del señor Ábalos, en la Cava Baja, en la que está alquilado Koldo,
y en la que Koldo me dice que si de alguna manera se puede comprar la casa para él quedársela. O sea, quiere que le compre usted la casa a Koldo. Sí, obviamente. Que la pague usted. Sí, sí. ¿Y esta previsión de 500.000? Pues eso era una previsión dependiendo cómo salían las cifras al final, pues una previsión que ellos habían pedido. Que al final no queda en eso. No le pregunto por cuánto quedó, pero es una comisión que él pide. 500.000. Los dos. Ábalos. Uno pide 2 millones, el señor Ábalos, sí, sí. Y Goblin, el señor Koldo, pide 500.000. Que la pagó de unas comisiones. Que las pagué de mis comisiones, porque ahí tuvimos una pelea grande, por eso ya llega un momento en que le digo que, además para esta historia, le digo, yo no soy el Banco de España y ya os estáis pasando. A mí me hacen ir a un acto, ¿vale?, del Partido Socialista para hablar con el presidente, porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y decir, fortuita no es la foto. El gobierno de España estaba enterado tanto por el presidente, como por el señor Marlaska, como por el señor Ábalos, obviamente, que hablaba directamente con Delcy Rodríguez a través de mi móvil, o de mis móviles que me aportaban, luego si quiere lo aclararemos, y sabían del viaje. A lo que la vicepresidenta me dejó muy claro, y le dejó muy claro al señor Ábalos, que ella tenía una sanción para viajar a Europa, y el señor Ábalos le dijo que no se preocupara, que todos los estamentos estaban enterados y que iba a tener un viaje tranquilo y sin ningún problema. Bueno, esa cena iba a ser en un restaurante que al final se iba a cambiar, obviamente, por temas de seguridad, y se iba a cambiar a la casa. A la casa que usted alquiló en el Viso. Eso es. Los ministros que iban a acudir a esa cena era el señor Marlaska, la señora Teresa Rivero, el ministro Illa. Rivera, el ministro Illa, María Jesús Montero, la ministra María Jesús Montero, Ábalos, obviamente, el presidente. El presidente también estaba convocado a esa reunión. Sí. Declaración ante el juez de Víctor de Aldama. Declaración del conseguidor, del comisionista, del núcleo de la trama, con pruebas, con detalles que aportó en el juzgado y otras pruebas que están en poder de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Declaración de Aldama a la que la Fiscalía Anticorrupción dio toda la credibilidad, solicitando y concediendo al juez la libertad provisional con medidas cautelares. Pero estamos, según los investigadores, ante el inicio de un caso que podrá remover los cimientos del Ejecutivo. De la intrahistoria de todo ello seguiremos hablando la próxima semana. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.